La esposa del relojero. Un cuento de Avdotia Yakovlevna Panaeva. Caminando por la avenida Nevsky, me llamó la atención el enorme cartel de un relojero de Ginebra. Recordando que necesitaba reparar mi reloj, entré en la tienda, pero no encontré nadie dentro. Detrás del lujoso mostrador había una puerta cubierta con cortinas de terciopelo. Este conducía a una pequeña habitación ricamente decorada, como me pareció ver el reflejo en el espejo que colgaba justo frente a la puerta. Escuché una voz acalorada, y en el espejo vi la siguiente escena. Un hombre regordete de mejillas sonrosadas, muy bien vestido, hablaba apasionadamente en francés a una mujer que estaba sentada en el sofá, con el rostro cubierto por las manos, llorando amargamente. Tosí y vi cómo la mujer, asustada, escondía su rostro en el cojín que yacía sobre el sofá, mientras que el hombre de mejillas sonrosadas corrió hacia mí, apenas disimulando su agitación. ¿Qué desea?, me preguntó con una sonrisa forzada. Le entregué el reloj para que lo reparara y salí. Al pasar junto a la ventana, vi a la mujer rubia apoyada con la cabeza en la mesa. Me pareció que aún seguía llorando. Su esbelta cintura se dibujaba con gracia en esa posición. Por su atuendo sencillo y elegante, adiviné de inmediato su nacionalidad. Tenía un gran deseo de ver bien su rostro. Traté de atraer su atención. Me movía frente a la ventana y finalmente lo logré. Ella me miró con bastante indiferencia y con visible molestia. Se alejó de la ventana. Me impactó su rostro triste y delicado, enmarcado por largos rizos cenicientos. Pasé por ahí durante un buen rato, esperando volver a verla. Durante 3 días no pensé en otra cosa que en la mujer rubia, y por las tardes, sin ningún pudor, pasaba horas observando su ventana. La habitación, alfombrada con suaves tapices y decorada con mucho gusto, se iluminaba con una lámpara opaca, y la brillante luz del gas que provenía de la tienda le daba un aspecto especialmente atractivo. Una tarde, como de costumbre, miraba por la ventana. La mujer rubia estaba sentada pensativa en el sofá. Había inclinado la cabeza tristemente, y sus largos y traslúcidos mechones ocultaban completamente su delicado y perfecto perfil. 2 niñas de rizos dorados jugaban en la alfombra a sus pies. De vez en cuando las niñas abrazaban y besaban cariñosamente a la mujer rubia. Entonces ella se defendía suavemente de sus ruidosos afectos y, señalando con el dedo la tienda donde el hombre de mejillas sonrosadas dormitaba en un sillón con un periódico en las manos, les hacía un gesto de advertencia. Los curiosos transeúntes, al verme de pie junto a la ventana, comenzaron también a mirar. Probablemente al notar la multitud que se había reunido frente a su ventana, ella se levantó y bajó la persiana. Con disgusto, aparté a los curiosos y estaba a punto de irme, cuando de repente la persiana se levantó rápidamente. Vi al hombre de mejillas sonrosadas ajustando cuidadosamente las cortinas. Hablaba apasionadamente, dirigiéndose a la mujer rubia. Por las caras asustadas de las niñas, adiviné de qué hablaba. No sé por qué, pero de repente me sentí molesto conmigo mismo y pensé, ¿y si soy la causa de sus nuevas lágrimas? No recuerdo cómo, pero de repente me encontré dentro de la tienda. Me recibió el hombre de mejillas sonrosadas, quien me saludó con una reverencia interrogativa. ¿Mis relojes están listos?, me apresuré a preguntar, aunque recordaba muy bien que me había prometido entregarlos hasta en una semana. El relojero me pidió mi apellido, revisó en su libro y finalmente me informó que podría recogerlos en una semana. ¡Qué remedio! Tenía que irme, pero no quería hacerlo en absoluto.
En el espejo veía a la mujer rubia tumbada en el sofá en una postura muy elegante. Empecé a fijarme en los relojes, como si quisiera comprar alguno. El ruido de un carruaje que se acercaba a la tienda agitó al hombre de mejillas sonrosadas. Se detuvo a mitad de la frase, miró por la ventana y sonrió con satisfacción. Sin embargo, en el espejo vi una reacción completamente opuesta provocada por el ruido del carruaje. La mujer rubia saltó del sofá, luego volvió a sentarse y aguzó el oído. Las niñas dejaron sus juguetes y la miraron con curiosidad. Entró en la tienda un joven que en ese momento era considerado uno de los hombres más ricos y exitosos con las mujeres en San Petersburgo, lo cual, por cierto, se podía adivinar por su expresión de orgullo y autosuficiencia en el rostro. Era alto, bastante corpulento, con un rostro lozano. Tenía un espeso cabello negro, excelentes dientes. Sus rasgos redondeados eran regulares. En resumen, todas las características de un hombre apuesto estaban reunidas en él. Y él mismo, al parecer, era el más convencido de sus indudables cualidades físicas. No conocía personalmente a K, así llamaban al caballero, pero había oído mucho sobre sus conquistas, y por esos relatos tenía una idea de qué tipo de persona era. Con un gesto condescendiente de la cabeza, en respuesta a la reverencia del hombre de mejillas sonrosadas, K echó un vistazo a la habitación. En ese momento, la mujer rubia agarró a las niñas, las apretó contra su pecho y, permaneciendo en esa posición, esperaba algo con horror. ¿Están listos los relojes?, preguntó K. Enseguida, respondió el hombre de mejillas sonrosadas en francés, y gritó hacia la habitación. ¡Matilda! No apartaba los ojos del espejo. Me sonrojé al ver el movimiento desesperado que hizo la mujer rubia. K se acomodaba frente al espejo y, sonriendo con satisfacción, se alisaba sus patillas negras. ¡Matilda!, repitió el hombre de mejillas sonrosadas con tono amenazante. Matilda se levantó de un salto, besó apresuradamente las cabezas de las niñas y, mientras se recomponía, se dirigió hacia la puerta. Mientras tanto, el hombre de mejillas sonrosadas, perdiendo la paciencia y enrojeciendo completamente, corrió hacia la puerta. Se cruzaron y se intercambiaron miradas expresivas. K saludó con mucha cortesía a la recién llegada Matilda, a lo que ella respondió fríamente. ¿Dónde están los relojes del señor K?, preguntó el hombre de mejillas sonrosadas. Están en el cajón, Edward, respondió Matilda con disgusto, señalando con la cabeza hacia donde estaban guardados los relojes. K quiere verlos, dijo Edward de manera bastante elocuente mientras se dirigía hacia mí, frotándose las manos, y con una sonrisa fingida preguntó: Bueno, ¿qué desea? Mientras hablaba conmigo, lanzaba miradas inquietas hacia Matilda, quien buscaba en el cajón, evitando hábilmente la mirada de K y respondiendo lacónicamente sus susurros con un sí o con un no. Edward, no están aquí, dijo ella casi llorando. Oh, disculpe, K, exclamó Edward, y dirigiéndose a Matilda, señaló una polea que estaba fuera del mostrador. Matilda levantó indecisa la tabla del mostrador y se detuvo. El conde estaba tan cerca que al pasar, inevitablemente lo rozaría.
Edward seguía a Matilda con mirada ansiosa. «¡Rápido! Estás haciendo que esperen demasiado», le dijo él con tono autoritario. Matilda se deslizó como un gato, y solo un mechón de su cabello, al soltarse, rozó ligeramente acá. «Encantadora», susurró tiernamente K al ver a Matilda, quien giró rápidamente la cabeza y esbozó una sonrisa triste y burlona. Ella abrió el armario y comenzó a buscar los relojes. Estaban en la estantería más alta. Matilda se estiró para alcanzarlos. Su vestido crujió un poco. Con frustración, agarró un taburete, se subió ágilmente y tomó los relojes. Los tres no le quitábamos los ojos de encima a Matilda. K se acercó a ella y le ofreció la mano, pero Matilda lo saludó con un leve asentimiento. Saltó fácilmente del taburete y al deslizarse tras el mostrador, dejó caer la tapa con un ruido. Una sonrisa astuta y orgullosa iluminó su rostro triste. Ya fuera por el movimiento o por lo que sentía internamente, un rubor apareció en sus mejillas, dándole a sus ojos un brillo inusual. Edward lanzó una mirada furiosa a Matilda. Ella le entregó los relojes a K, quitándose el guante, y no sin antes mirar con satisfacción su blanca pero gruesa mano, K tomó los relojes y al mismo tiempo apretó el delgado dedo de Matilda, susurrándole con una sonrisa familiar. «Pérfida». Ante el toque de su mano, Matilda se sonrojó completamente y rápidamente retiró la suya. Los relojes cayeron sobre el vidrio del mostrador. El estruendo se mezcló con la exclamación de Matilda. Edward, completamente olvidado de sí mismo, corrió al mostrador y empezó a regañarla fervientemente. K observaba con deleite la agitación de Matilda, quien estaba de pie, pálida, con la mirada baja. Edward giraba los relojes, los acercaba a su oído y sacaba los fragmentos de vidrio del mostrador. La escena era incómoda. Yo temblaba al ver a Matilda. K, al parecer, también sintió compasión por ella, y señalando a los niños, que miraban tímidamente desde la puerta a su madre, preguntó: «¿Son tus pequeños?» «Sí, son mis hijos», respondió Edward con orgullo, y dirigiéndose a los niños dijo: «Matilda, Luisa». Los niños se escondieron. Edward ordenó a su esposa que los trajera. Vi en el espejo cómo Matilda se secó los ojos, y tomando a los niños de la mano, los condujo en silencio a la tienda. Edward dejó pasar a los niños por el mostrador sin levantar la tapa. ¡Qué lindos! ¿Y cuál se llama Matilda? K, acariciando a los niños, miró a la madre con curiosidad, mientras ella arreglaba el puñito de su manga. «Esta», dijo Edward señalando a la niña más alta. «Qué parecida es a su madre», dijo K, y tomando la mano de la niña le preguntó: «¿Me quieres, Matilda?» Y al mismo tiempo lanzó una mirada astuta a la mamá. La madre se estremeció. Edward se acercó a mí y con bastante insistencia preguntó: «¿Ya ha decidido qué necesita?» Me sentí muy avergonzado por esa simple pregunta. Balbuceé algo, me incliné torpemente y salí. Cuando me encontré en la calle, me sentí molesto conmigo mismo por haber salido de la tienda. Regresar sería incómodo.
así que solo me quedé mirando por la ventana. Edward y los niños habían desaparecido. Matilda estaba sola con K, que casi yacía sobre el mostrador. Me resultaba gracioso, pero sentía algo extraño. Matilda levantó el cristal del mostrador, probablemente para mostrarle a K los relojes que él había solicitado. Y K besó la mano con la que ella sostenía el vidrio. Matilda rápidamente bajó el cristal. Le lanzó una mirada furiosa a K. Salió con orgullo de la tienda y desesperada se dejó caer en el sofá. Edward apareció de repente como si hubiera salido de la nada y con profundas reverencias acompañó a K fuera de la tienda. Mi corazón latía con fuerza cuando Edward se dirigió a la habitación donde estaba Matilda. Ella estaba visiblemente agitada y cambiaba constantemente de postura, como si quisiera darse más valor. Sentí un miedo terrible al verlos juntos. Corrí hacia la tienda sin realmente saber lo que estaba haciendo. Mientras abrí la puerta, oí las siguientes palabras. Señora, nuestro negocio no funcionará si sigue de caprichosa. Edward, visiblemente alterado, no me recibió con mucha amabilidad. ¿Qué necesita?, me preguntó bruscamente sin ocultar ya su molestia. Compré un reloj muy malo. Pagué lo bastante caro y salí de la tienda. Desde ese día comencé a pasar por la tienda casi todas las tardes y merodear constantemente por los alrededores, vigilando acá. En San Petersburgo comenzaron a hablar de una increíble belleza que había aparecido recientemente. La tienda estaba llena de jóvenes. Matilda no salía nunca de ella, pero noté que el buen negocio no la alegraba mucho. Adelgazaba visiblemente y estaba triste. Me reía de mí mismo y a veces reflexionaba con mucha calma sobre lo absurdas que eran todas estas tonterías. Pero mis reflexiones siempre terminaban con que corría a la tienda, solo para ver a Matilda un minuto. Cuando yo llegaba, Matilda me sonreía alegremente, me saludaba amablemente con la cabeza, dejaba a otros clientes y se ocupaba de mí. Eso halagaba mi ego. Compré muchos relojes y los dañaba a propósito, para tener una excusa para volver a la tienda. Todo esto hizo que Edward me tomara simpatía y también comenzó a recibirme con amabilidad. Incluso se retiraba de la tienda cuando yo llegaba. Un día le pregunté a Matilda por qué no veía a sus hijos. Ella me respondió tristemente que los habían enviado a un internado y le añadió con una sonrisa que parecía que aún era demasiado pronto para educarlos, pero que no tenía opción, ya que el padre así lo había decidido. Pronto ocurrieron cambios significativos en la tienda. Matilda se sentaba en una plataforma especialmente construida para ella y registraba los nombres de los clientes en un libro. Su atuendo era magnífico, y sentada en la plataforma, me recordaba inevitablemente a una elegante pieza de arte expuesta en una estantería para impresionar. Sintiéndome completamente ridículo, me prometí a mí mismo salir de esa situación. Comencé a llevar una vida desenfrenada, pasando el día en compañía ruidosa desde la mañana hasta la noche. Exteriormente parecía feliz, pero al regresar a casa sentía una tristeza incontrolable. Sin embargo, no flaqueé en mi determinación, aunque seguía burlándome de mi propia pasión. Ya circulaban rumores por la ciudad sobre Matilda y K, quien pasaba horas sentado en la tienda.
Una vez fui a un baile de máscaras. El bullicio y el calor me agitaron. Además, había bebido mucho vino durante el almuerzo para intentar sofocar la tristeza que me atormentaba ese día. No lo conseguí. Para colmo, solo conseguí un terrible dolor de cabeza. Y mientras me empujaba entre la multitud, sentía un fuerte deseo de herir a todos. De repente, entre las columnas, vislumbré un rostro muy familiar. Edward, elegantemente vestido, estaba del brazo de una máscara con un lujoso disfraz de dominó. No tuve que mirar mucho. Mi corazón me dijo que era Matilda. Su figura esbelta, su pequeña mano y su cabello ceniciento, todo eso giraba ante mis ojos. El disfraz de dominó y la máscara le daban una fascinante aura de misterio, especialmente sabiendo que era hermosa, y más aún si uno está enamorado de ella. Me escondí detrás de una columna. La observé durante mucho tiempo y me maravillaba con una ingenuidad muy sincera de cómo no había perdido la cabeza por ella antes. No hablaban. Edward miraba nervioso en todas direcciones. Matilda, con la cabeza inclinada, tristemente, estaba solo a su lado. De repente noté una expresión de agitación en el rostro de Edward. K estaba rodeado por una multitud de la que intentaba liberarse. Como en una especie de burla, la multitud se detuvo justo al lado de la columna. K saludaba amistosamente a Edward con la cabeza y hacía un esfuerzo desesperado por abrirse paso hacia él. ¡Qué calor! ¡Qué aglomeración! Murmuraba K al acercarse finalmente a Edward. ¡Vaya! ¡Qué buena máscara!, añadió mientras observaba a Matilda con indiferencia. ¿Con quién está?, preguntó, como si no la reconociera, y sin esperar respuesta, continuó amenazando con el dedo a Edward. Bien, se lo diré a su esposa. Le es usted infiel. Pero si es mi esposa, decía Edward riendo con autosuficiencia. "Ah, ah, ¿Matilda? Matilda, ¿eres tú? Perdón, ¿no te gustaría dar un paseo por el pasillo?", le preguntó K ofreciéndole la mano. Matilda estaba inmóvil como una estatua. Edward soltó su mano. K repitió su oferta y al mismo tiempo, sin ceremonias, tomó a Matilda del brazo y lo apretó con fuerza, como si temiera que ella se escapara de él. Desaparecieron entre la multitud. Yo me ahogaba de rabia. Edward se limpiaba con esfuerzo el rostro regordete y brillante con un pañuelo. Se dirigió hacia el vestíbulo y yo lo seguí. Sentí el deseo de insultarlo. Él tomó su abrigo y el chal de Matilda con el comprobante, entregándoselo al lacayo, que estaba vestido elegantemente con ropa de civil. Casi grité al ver que Edward se iba. Le pregunté al lacayo a quién pertenecía, pero él me miró con desprecio. Se dio la vuelta y no respondió. Corrí de nuevo al salón para buscar a Matilda, y pronto la encontré. Escuchaba distraídamente los susurros de K mientras miraba alrededor con angustia. La sangre se me subió a la cabeza al pensar: ¿qué pasaría si supiera dónde está aquel a quien busca? Estaba completamente desesperado. Quería llorar, gritar. No podía soportar ver a K junto a Matilda. Pero,
¿Cómo apartarlo de ella? Me quedé pensativo y de repente grité de alegría. Se me ocurrió una idea feliz. Un caballero que caminaba a mi lado empezó a disculparse, seguro de que me había pisado. ¿Cómo podría saber que si en ese momento me hubieran pinchado con agujas, ni siquiera lo habría notado? Estuve mucho tiempo rogando a máscaras similares que me ayudaran a intrigar contra K. Las damas rusas se ofendían, las francesas me llenaban de sarcasmos. Finalmente, una máscara francesa salió de la multitud que la rodeaba y gritó en voz alta: con una condición, una cena y una botella de champán. ¡Una docena!, le dije felizmente, y corrimos por el salón, acompañados de burlas. Le enseñé a mi máscara qué decirle y cómo hablar con K. Ella me escuchaba con impaciencia. Alcanzamos a K. Lo señalé y mi chica enmascarada exclamó: Dios mío, es él. ¡Ah, traidor! Serás castigado, murmuró mientras apretaba los dientes, y volviéndose hacia mí, me dio un significativo apretón de manos y añadió: no te preocupes, no se me va a escapar. Atacó a K y lo arrastró lejos de Matilda. Él estaba agitado, no quería dejar a Matilda, pero lo que yo le había enseñado a la máscara que dijera era muy importante para él. Le susurré en voz baja a Matilda: intenta soltar la mano del conde. Matilda soltó un gritito de alegría. Me retiré rápidamente, porque K se volvió hacia Matilda y le preguntó: ¿qué te pasa? Nada, me han dado un pisotón. Voy a sentarme, dijo Matilda. Bien, bien, ahora estoy contigo, respondió K nerviosamente, sentando a Matilda en una silla, y casi fue arrastrado a la fuerza por mi cómplice. Corrí hacia Matilda. Ella, alegremente, me tomó del brazo y nos echamos a correr. Recorrimos buena parte del salón hasta que la llevé a la sala de descanso. Solté su mano, le hice una reverencia cortés y le dije: ya eres libre. Ella me apretó la mano y dijo rápidamente: encuentra a mi esposo. Tu esposo se fue a casa, respondí. No puede ser, exclamó ella horrorizada, y tomando mi mano con una voz suplicante añadió: ¿y ahora qué voy a hacer? Temblaba como una niña chiquita perdida en el bosque. Aquí tienes dinero. Compra otro disfraz en la sala de descanso y póntelo sobre el tuyo. Entonces podremos quedarnos aquí tranquilamente. Necesito hablar contigo, le dije en tono misterioso. 5 minutos después, Matilda apareció ante mí con un disfraz sencillo y una máscara de colores. Corrimos por el salón como niños. Reímos. Me sentí alegre y ligero. Ella casi saltaba de la risa, disfrutando incluso más de mis chistes triviales. No me importaba ser ingenioso. De repente, vimos a K con el rostro lleno de furia corriendo por el salón. Nuestra alegría desapareció. Matilda se aferró a mí con fuerza y, aterrorizada, me dijo: me está buscando. Me va a reconocer. Vamos, ¿acaso olvidaste que cambiaste de disfraz? Le recordé. K miraba detenidamente los rostros de cada máscara. Pasó junto a nosotros,
pero de repente, como por instinto, retrocedió y comenzó a observar a Matilda de arriba a abajo. Le susurré: «Por Dios, no te escondas». K me miró con desprecio, probablemente recordando nuestras frecuentes coincidencias en la tienda del relojero, y se fue a seguir buscando a Matilda. Matilda se sentó en el alféizar de una ventana. «Aquí hace frío», observé. «Tengo calor». «Es aún más peligroso. Es más fácil resfriarse así». «Ojalá lo hiciera», dijo Matilda con una despreocupada alegría. «¿No te gusta la vida?» «Para nada». «Pero eres joven y hermosa. Y tal vez por eso odio la vida», me interrumpió con fervor, y con un tono más firme añadió: «Te juro que me siento tan mal en este momento que si tuvieras el más mínimo aprecio por mí, estoy segura que no me temblaría la mano para poner fin a mi sufrimiento». Matilda dijo esto con tal tono que se me puso la piel de gallina. Lloraba en silencio, apoyada contra el frío vidrio. «Matilda, por favor, cuídate». «¿Para qué?», me preguntó con desesperación, y con rabia se arrancó la máscara, pero luego la acomodó nuevamente. «¿Y tus hijos?», dije recordándolos por casualidad. Matilda se estremeció. Se llevó las manos al pecho con angustia. Suspiró con dolor y empezó a toser. Yo temblaba. El sudor frío me cubría la frente. La tos era sospechosa. Tosió largo, muy largo. «¿Tienes tos? ¿Te resfriaste?», pregunté sin saber qué decir. Matilda se rió de una manera extraña. Desabrochó su disfraz y, cruzando los brazos sobre el pecho, permaneció inmóvil por un momento. Noté que había sangre en su pañuelo, tan fina como una telaraña. Comprendí lo que significaba su risa extraña y temblando le dije con voz suplicante: «Oh, Matilda». «¿Qué?», preguntó ella asustada, como sorprendida de no estar sola. «¿En qué pensabas?», le pregunté preocupado. «En mi tierra natal». «¿La amas? ¿La extrañas?» «Mucho. Nunca me he sentido bien aquí. Siempre tengo frío. Todo me aburre. Me escaparía si no fuera por mis hijos». «¿Cómo llegaste aquí?», le pregunté, conmovido por el destino de esa joven, pero ya tan desgraciada mujer. «Es muy extraño. Vivíamos en Ginebra de manera bastante decente. Edward tenía una tienda. Me casé con él casi siendo una niña. Lo amaba. No, era tan joven que amaba a todos en ese momento. Pero lo que sí es cierto es que Edward me amaba. Ya teníamos las dos niñas. Vivíamos bastante feliz, rodeada de mis familiares. De repente un amigo de Edward, también relojero, regresó de San Petersburgo. Trajo consigo una gran fortuna. Eso impresionó tanto a Edward que no podía pensar en otra cosa más que en irse a San Petersburgo. Ni mis lágrimas, ni mis súplicas, nada funcionó. Su orgullo estaba herido. Era un maestro relojero conocido en Ginebra y no tenía ni una cuarta parte de lo que había traído su amigo. Un maestro malísimo. Nos vinimos a San Petersburgo. Matilda se detuvo. Seguramente le resultaba difícil hablar de sus sufrimientos. Pero reuniendo fuerzas continuó:
nos vinimos a San Petersburgo y me sentía muy sola. Los negocios iban mal. Edward se volvió terriblemente gruñón. Ya no lo reconocía. Comenzó a salir mucho de casa. Todo le disgustaba. Ya llevo 2 años sufriendo en esta ciudad. Pero me iré. Sí, no quiero vivir más aquí. Si no te vas de aquí, entonces al menos ten cuidado, le advertí. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando Edward? Comenzó a decir Matilda con voz desesperada, pero de repente se detuvo y como si hablara consigo misma continuó. Oh, lo sé, lo veo todo, conozco su propósito, pero nunca lo lograrán. No, nunca lo lograrán, agregó con firmeza. ¿Tienes familiares? Le pregunté. Sí, mi padre y mi madre. Ve con ellos o escríbeles sobre todo lo que te pasa, que al menos ellos vengan aquí. Nunca me creerán. ¿Qué más puedo decir si yo misma a veces apenas creo lo que ven mis ojos? Dijo ella con horror. Ya no tenía más consejos para darle. ¿Sabes qué? Te lo diré todo. Sí, ya no lo amo más, dijo ella aterrada. ¿A quién? ¿A Edward? Pregunté y sin querer esbocé una sonrisa. Matilda llevó su dedo a sus labios en señal de silencio. Él no te merece. Eres una mujer por la cual uno podría dar la vida. Matilda rió forzadamente y dijo, es curioso. Edward no quiso sacrificarse por mí ni un poco. Pero ese capricho le costará muy caro. Pronunció esa frase tan lentamente y con tanta severidad que me asusté. Matilda, si tienes fuerzas, no las malgastes en un crimen. Lucha contra las circunstancias hasta la última gota de sangre. Puede que salgas victoriosa. Oh, Matilda, seguramente no has comprendido la vida. De lo contrario, no te entregarías tan fácilmente a la desesperación. ¿Acaso no has amado nunca? Le pregunté de repente. Nadie me ha amado, respondió tristemente. ¿Y y si supieras que alguien te ama de verdad y te lo demostrara? Le pregunté con emoción. ¿Estás insinuando que quieres declararme tu amor? Preguntó Matilde con sarcasmo. Pero me callaré si eso te ofende, le dije con tristeza inclinando la cabeza. No, habla, habla, dijo rápidamente. ¿Acaso puede ofender a una mujer el que la amen sinceramente? Me parece que no hay nada malo en eso. Matilda me miraba inquisitivamente. Me sentía muy incómodo. Pensé que encontraría en ella una mujer más madura, pero aún era una niña. Matilda se acercó más a mí y con voz suave dijo, escucha, te diré todo lo que tengo en el alma. Estoy tan acostumbrada a recibir consejos que, como puedes ver, me estoy perdiendo sin ellos. De niña, le confiaba cada pensamiento, cada duda a mi madre, que siempre se enojaba mucho conmigo si le ocultaba algo. Después, cuando crecí, buscaba consejos en mi tutor. Ah, si él estuviera aquí, dijo suspirando. Bueno, ¿y qué te habría dicho? Aguanta, hija mía. Oh,
Aguantaría si él solo me lo dijera. Me sentiría mucho mejor. Sonreí. ¿De qué te ríes? ¿No te doy lástima?, me preguntó con reproche. Dios, haría cualquier cosa por ti, dije con pasión y tomé su mano. Ah, esa ya es una declaración completa, dijo, apartándose de mí con el corazón herido. Bueno, sí, te amo desde hace tiempo. No me hables de amor. Odio a quienes me hablan de amor, dijo con repulsión. Quizás te recuerde a alguien. Cállate. Ni una palabra sobre ellos si no quieres llenarme de tristeza. Quiero divertirme. Sí, quiero divertirme. Y Matilde empezó a hablar y reír. Nos perdimos por completo. Charlábamos sin parar. Las salas se vaciaron y aún seguíamos conversando, completamente ajenos al paso del tiempo. Nos habíamos acercado mucho el uno al otro. Su mano estaba en la mía. La otra descansaba en el respaldo de la silla. Matilda de vez en cuando se inclinaba hacia mí y yo la apretaba suavemente. Nos quedamos en silencio, solo mirándonos a los ojos. Tienen que salir. Ya están cerrando la entrada, dijo un lacayo que se acercó a nosotros. Nos sobresaltamos. Matilda se aferró a mí y dijo con horror: Dios mío, todo está vacío. Estamos solos. Su miedo se intensificó cuando miró por la ventana. ¡Qué luminoso está! ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido de aquí! Y Matilda cayó en una terrible desesperación. Te acompañaré. No te preocupes. No, no iré contigo, dijo con determinación. Está bien. Entonces yo caminaré y tú te irás en mi carruaje. Matilda me tomó de la mano. Nos subimos al carruaje. Discutimos largo rato sobre quién debía ponerse el abrigo y finalmente decidimos compartirlo a la mitad. Adiós, dijo Matilda acercándose más a mí. Ya no quiero verte más. Y no puedo, porque yo... Se quitó la máscara rápidamente y me besó en la frente. Grité. Matilda se apartó hacia la esquina opuesta del carruaje y empezó a llorar amargamente. No podía pronunciar una palabra. Mi cabeza daba vueltas terriblemente. Me faltaba el aire. El carruaje se detuvo frente a la casa de Matilda. Hemos llegado, exclamé con desesperación, suplicándole que esperara al menos 2 minutos. No, no puedo, dijo liberándose de mis brazos. Me arrojó la máscara a la cara y saltó del carruaje. Intenté correr tras ella, pero el rostro somnoliento de Edward, redondo como el enorme reloj de su tienda, apareció en la ventana mirándome con los ojos bien abiertos. Me escondí en el carruaje. Esperé mucho tiempo, imaginando que Matilda aparecería en cualquier momento. Se subiría conmigo y nos iríamos lejos, muy lejos. Después de esa noche, Matilda desapareció de la tienda. Edward me recibió con frialdad. Ya no me atreví a entrar en la tienda, sintiendo que sus grandes mejillas podían enrojecerse aún más. Escribí a Matilda y recibí de ella la siguiente respuesta. Eduardo está molesto.
cuídate de él, o mejor dicho, perdóname. Quiere escribir a Ginebra para decir que yo soy culpable. Me olvidé de mí misma, pero él no quiere creer que no hubo una relación seria entre nosotros. Lo sacrificaré todo para enmendar mi error. Me dedicaré a mis hijos, que ahora amo por encima de todo. Quiero protegerlos del destino que cayó sobre su madre. Confío en tu nobleza que me has demostrado. Y etcétera. Dejé de intentar ver a Matilda y pronto me fui al campo. Al principio me sentí pesado y triste, pero ¿a qué no se puede acostumbrar uno? Al regresar a San Petersburgo en otoño, supe que la tienda de Edward se había convertido en la primera de la ciudad. Escuché mucho sobre Matilda y K, pero no lo creí. Sin embargo, las pruebas no tardaron en confirmar esos rumores. Vi a Matilda en un espléndido carruaje. Iba vestida de terciopelo y pieles de sable. Le hice una triste reverencia. Ella se escondió de mí. Después la encontré en todas las reuniones, en los teatros, y no pude evitar admirar a esa mujer. Siempre vestía con riqueza, pero con tal gusto, con tanta noble simplicidad, que atraía la atención de todos. Me pareció que eso halagaba su vanidad. Si no fuera por la tos, que constantemente la ahogaba, y la expresión de sufrimiento que adoptaba su rostro durante esos ataques, se podría haber pensado que era la mujer más feliz del mundo. Unos años después, viajando por Europa, pasé por Ginebra. Me sorprendió el letrero de un relojero. Su nombre me recordó muchas cosas: mi juventud, mi estupidez. Descubrí que Edward, al quedarse viudo, regresó a su tierra natal con sus hijas, que eran conocidas por su belleza, y que la tienda solo llevaba su nombre, mientras él descansaba en los laureles que había traído de Rusia. Todo esto me lo contó el dueño del hotel, y añadió con entusiasmo: «Dios mío, cuánto dinero hay en su país». Seguramente, a causa de ese entusiasmo, al hacer las cuentas me cobró el doble que a los demás viajeros.